se empieza a hacer ejercicio. Y entonces lo que observan, y de hecho acá aparece algo que es el fenómeno de reclutamiento, y es aumentar la cantidad de capilares activos y aumentar la cantidad de eritrocitos que pasan por la fibra muscular. ¿Y eso qué me permite? Incrementar el aporte de oxígeno hacia la estructura celular para que las mitocondrias generen ATP. Entonces, en parte, si ustedes se fijan, y de hecho algo que es bastante llamativo, es que cambia el flujo, y como les digo, se ha medido de 2 microlitros por minuto a 20 microlitros cada minuto. Es decir, que estos son cambios dramáticos del flujo y, como les digo, redistribuciones que son bastante interesantes. ¿Qué es importante entonces? Como les decía, pues dentro de las redistribuciones, el que permite la redistribución son las arteriolas, y como las arteriolas se pueden regular en su diámetro, se le denominan vasos de resistencia. Y llamó fuertemente la atención, ¿por qué? Porque estas arteriolas son fuertemente inervadas, y acuérdense que mencionábamos en la clase pasada que la inervación es mediada por el sistema simpático, y que de hecho la generalidad de los vasos sanguíneos es que solamente tienen inervaciones simpáticas. Hay excepciones, pero después lo van a ver en los diferentes tejidos que son excepcionales. ¿Qué es mi importancia acá? Si ustedes se fijan, eso implica que, y llamo la atención, que si tenemos un tono simpático, pues estaremos liberando norepinefrina. Y si yo disminuyo el tono simpático, disminuyo la liberación de norepinefrina. Y tengan presente entonces que la forma de regulación es qué tanto lo activo o qué tanto lo puedo inhibir. ¿Sí está claro? Pero lo vamos a ver en profundidad. Entonces miren acá, y de hecho este otro libro también se lo recomiendo, es bastante bonito y también tiene los diferentes sistemas. ¿Y qué llamó la atención en esto? Si ustedes se fijan, órgano 1, órgano 2, órgano 3, órgano 4, órgano 5. ¿Y qué llamó la atención? Si ustedes se fijan en la gráfica, esta P es la diferencia de presión. ¿Qué les llama la atención? Pues que todos los diferentes tejidos del cuerpo tienen la misma diferencia de presión. Y de hecho esto es algo que me llama la atención. ¿Por qué? Porque claro, si ustedes se acuerdan, yo les había dicho, yo puedo medir pulso por acá, yo puedo medir pulso por acá, yo puedo medir pulso por acá, hasta pulso por acá. Y claro, las arterias principales son pulsátiles. Pero acuérdense que después en la subdivisión comienzan a perder lo que es el pulso y se vuelve lineal. ¿Sí se acuerdan de eso? Ahora, ¿qué quiero llamar la atención? Pues eso significa que tanto la parte superior como la parte inferior, todas tienen la misma diferencia de presión, y lo que genera la fluctuación, ¿qué es? Pues que tanto esté abierto o contraído la arteriola. Y por eso, si ustedes se fijan, acá el cambio de cantidad de sangre que llega a este órgano y comparado a este no se debe a que cambie la diferencia de presión. Lo que obedece que es que una arteriola está dilatada mientras que la otra está contraída. Pero llamo la atención, puede ser que en el sistema cambie dramáticamente y miren que ahora puedo tener dilatación también. Entonces, en parte, todas las redistribuciones que tenemos del gasto cardíaco, pues obedecen a la regulación de las arteriolas. ¿Sí está claro? Y fíjense que las arteriolas regulan el principal mecanismo que regula el flujo, que es el radio. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Sigo por acá y sigo mirando. Sigo mirando y miren este ejemplo que es bastante interesante, y que tienen arteriola que presenta un tono normal, otra que dice baja resistencia y otro dice alta resistencia vasocontraído. ¿Qué quiero que observen dentro de esta lámina? Pues uno de los principales mecanismos de regulación de las arteriolas es lo que es el tono. ¿Y qué significa el tono? Pues estas estructuras, y ya les voy a mostrar, de músculo liso, tiene inervación simpática, y esa inervación simpática tiene basalmente una liberación. Entonces, este tono que ustedes ven acá, como lo dice aquí, es porque
la normal liberación, y esa normal liberación pues le permite tener este diámetro. ¿Qué llama la atención? Si ese tono se disminuye, pues la arteriola se va a vasodilatar. Y ya les voy a mostrar por qué. Pero en parte, si ustedes ven, la disminución del tono genera vasodilataciones. Y obviamente una vasodilatación, un aumento del flujo. ¿Qué otra cosa podemos ver? Si ya en vez de vasodilatar se vasoconstriñe, pues yo reduzco el diámetro y por ende disminuyo el flujo en los tejidos. Entonces, como les decía, todo se centra en la distribución del flujo en la arteriola y en parte en cómo está el tono, o en parte si hay sustancias dilatadoras, o en parte si hay sustancias constrictoras. Profesor, ¿la regulación local? Vamos a ir, y es que hay de todo un poco, porque hay local, hormonal y también hay de simpática, y las tres pueden tener de ambas. Las tres dan también lo del tono, lo que acabas de decir. El tono es netamente simpático. Profe, una pregunta Sí. que dijiste eso. O sea que en esas excepciones, porque en el libro mencionaba esas excepciones no tienen manera de modificar el tono. Esas excepciones no tienen... Sí, dice que hay zonas, entonces, por ejemplo, el libro decía que básicamente los órganos reproductores los que no tenían inervación simpática. Y dice que eso es lo que determina el tono. Entonces, esos órganos no tienen una regulación del tono. Lo que pasa es que esas tienen inervación parasimpática. Entonces ahí cambia la regulación. Por eso tengo que estar haciendo órganos como especiales, entre comillas. Ahora, ¿qué quiero que observen acá? Si ustedes ven, se toma un corte de la estructura vascular. Ustedes saben que me quedo con la túnica media, y en la túnica media, fíjense que yo tengo una estructura de músculo liso. ¿Qué quiero que observen? Pues la estructura que ustedes ven, que son como fasciculaciones, en el cual tengo una estructura nuclear central, y si ustedes ven es fusiforme en la parte de los extremos. ¿Qué es importante aquí para realizar? Pues músculo liso, y de hecho es bastante interesante, pues lo pueden encontrar en órganos huecos, pero también, por ejemplo, en lo que es la estructura del ojo. Y aquí aparecen como presentaciones de regulación en cuanto a lo que es el tono y a la regulación simpática de la estructura del músculo liso. Entonces, si ustedes se fijan, en esta regulación que ven por acá, el músculo liso tiene gap function igual que el músculo cardíaco, y miren que se comunican entre sí estas células musculares lisas. Por eso, si ustedes se fijan en esta presentación, en esta estructura, la inervación simpática, que está acá con esta coloración, aparece con las varicosidades simpáticas, que es donde se encuentran las vesículas de neurotransmisor, y llama la atención porque fíjense que los receptores solamente se encuentran en la superficie de estas células musculares lisas, pero cada vez que estas se excitan, pues van a conducir estos potenciales de acción al resto de las células musculares lisas. Por eso a esta conformación se le llama células musculares unitarias, porque todas se contraen a la vez. Esta presentación hay en el sistema vascular. ¿Qué es lo llamativo? Y esto es que en el sistema vascular no solamente existe este tipo de presentación, sino que también existe este tipo de presentación. ¿Qué es lo que observan acá? Si ustedes ven, la inervación simpática tiene la característica que ya no solamente está en una de las capas, o túnica íntima o túnica externa, sino que está completamente atravesando la túnica media y atravesando las células musculares lisas. Y de hecho, esta característica que hace que yo tenga vesículas o varicosidades simpáticas para cada fibra muscular, y de hecho puede tener varios contactos sinápticos cada célula muscular. Como esto me permite contraer independientemente las células, se le llama multiunitario. Y también lo hay en las células vasculares. ¿Qué quiero que observen? De hecho, la mesentérica me encanta, pues, y de hecho el confocal también. Si ustedes ven aquí que tengo la arteria mesentérica y la vena mesentérica, y si ustedes ven la estructura, lo que ven de color verde,
y lo que ven de color verde son las varicosidades simpáticas. Entonces, si ustedes se fijan, de hecho la arteria mesentérica tiene la característica que es de este tipo de presentación, pero la inervación está hacia la parte de la adventicia, es decir, hacia la parte externa, que es lo que ustedes ven aquí, les están mostrando con esas flechas. ¿Qué ven en la estructura de la vena mesentérica? Si ustedes ven, está hacia la parte interna o hacia la parte medial de donde está el músculo liso, que es este tipo de presentación que ustedes ven acá. Y por eso les digo, pues en parte, que nosotros en el sistema vascular tenemos tanto de una presentación como multiunitario como unitario. Ahora, ¿qué es importante? De hecho, fíjense que por aquí muestran arterias mesentéricas y lo que les muestran son estas uniones entre una célula muscular lisa con la otra célula muscular lisa. Miren que es uninuclear y miren que es fusiforme porque se cierra la parte final. ¿Qué quiero que observen? Miren lo que es en parte el disco intercalar y obviamente esta cosa tiene gate function, es decir, que me permite que es la conducción eléctrica de los potenciales de acción. ¿Qué más quiero que observen de estas estructuras? Bueno, pues acá aparece también algo que es bastante interesante y no sé si ustedes alcanzan a percatar, pero dentro de la célula, dentro del citoplasma, aparecen como unas cosas negras bastante grandes que se llaman cuerpos densos. Y de hecho esta característica de cuerpos densos, ya les muestro, miren esto. Esto es un cuerpo denso, 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 cuerpo denso, cuerpo denso. Y esa es una característica interesante de las estructuras celulares musculares, son estos famosos cuerpos densos y como ustedes ven, pues no tengo la estructura que se denomine sarcómero. Por eso en parte denominamos a esta estructura lisa, porque nosotros no vemos la presentación de organización de sarcómeros como si lo vemos en un cardiomiocito o como si lo vemos en el músculo esquelético. Entonces, en parte aparece esta representación. Sí. Ahorita señalaste en la imagen anterior donde estaba el intercalar. Sí. Están también las gafas, ¿cierto? Acá, claro. Acuérdense que los discos intercalares tienen dos componentes importantes. Los desmosomas, que son las proteínas de interacción o de que me integran las membranas, y los gate function, que son las dos conexinas que están alineadas, que son el paso de la sinapsis eléctrica. ¿Listo? ¿Y esos cuerpos densos son? Ya voy a hablar de ellos. Cuerpos densos. Si ustedes se fijan, una de las preguntas importantes que empezamos a analizar era qué eran estas estructuras de cuerpos densos. Y si ustedes se fijan, aparecen estas estructuras como acá representadas y de hecho llamo la atención porque los cuerpos densos son proteínas dentro del citoesqueleto, las cuales pueden estar o en la membrana o en el citoplasma, que como es una célula muscular se llama sarcoplasma. Y lo interesante que es estos cuerpos densos son homónimos a las líneas Z. Y llamo la atención porque digo que son homónimos a las líneas Z, porque dentro del sarcoplasma, si ustedes se fijan, tengo cuerpo denso, tengo otro cuerpo denso, y dentro de los cuerpos densos, ¿qué pasa? Lo que se denominan los miofilamentos. Por lo tanto, si acá hay filamentos gruesos y filamentos delgados, esto es un sarcómero. Pero fíjense que en esta tiene la característica que no va de una línea Z a una línea Z, sino va de un cuerpo denso a un cuerpo denso. ¿Qué llamo la atención? Si ustedes se fijan, yo tengo una dirección, pero puedo tener, uso la célula de arriba, puedo tener direcciones diferentes de los sarcómeros. Por eso no se ve en forma de estriación. ¿Sí está claro? Otra cosa importante, si ustedes ven, y de hecho llamo la atención, no todos los cuerpos densos forman sarcómeros. Y de hecho, fíjense este de acá, de cuerpo denso a cuerpo denso, pero no tiene filamentos delgados ni gruesos, sino tiene componentes del citoesqueleto. Entonces, si ustedes ven, que los cuerpos densos forman tanto sarcómeros como la forma estructural de la célula muscular lisa, es decir, que tiene componente de estructura o del citoesqueleto.
Y de hecho, si ustedes se fijan, también se ha visto que me permite tener adhesión entre células cercanas, y de hecho esto no lo tiene el músculo cardíaco, y es de cuerpo denso a cuerpo denso, tienen fibras de colágeno y tejido conectivo. Entonces, en parte lo que quiero llamar la atención que es que los cuerpos densos pueden tener diferentes funciones dentro de la estructura de músculo liso. Entonces, en parte, pues a mí me interesa es como la parte contráctil, pero pues también tiene otras funciones. Y si ustedes se fijan, de hecho, esta representación me gusta mucho porque se ha visto que de hecho dos cuerpos densos se pueden integrar o mantener completamente integradas las células cercanas. Entonces, pues como les digo, tiene bastantes funciones. Y aquí, pues en parte la presentación de lo que es el disco intercalar. Y fíjense aquí que tenemos, pues proteínas que son proteínas de unión con lo que es los gap function o las uniones comunicantes que me permiten lo que es las acoples o excitaciones eléctricas. ¿Qué quiero que observen? Pues en esta representación gráfica, si ustedes ven, pues todos lo que son cuerpos densos lo representaron como sarcómeros. Y sé que son sarcómeros, ¿por qué? Porque miren que tengo filamentos gruesos y filamentos delgados, es decir, tengo la conformación de sarcómeros, pero como les mencionaba, tengo una dirección, otra dirección y otras direcciones, es decir, esto tiene direcciones bastante diferentes y por eso no tengo una organización de sarcómeros. ¿Qué más quiero que observen? Pues la característica que es uninuclear, y esto es algo bastante también importante, igual que las células cardíacas, y dentro de eso acá aparece algo que es también llamativo, y de hecho la microscopía electrónica ha permitido ver un poco mejor lo que es la membrana celular, y miren el componente de membrana. ¿Qué quiero que observen? Y de hecho esto es bastante particular, pues si ustedes se fijan, esto no tiene túbulos T, sino de hecho esto tiene unas invaginaciones bastante pequeñitas. A esas invaginaciones bastante pequeñitas se le llaman caveolas. Caveolas. Y fíjense que una caveola, ¿qué es? Es una pequeña invaginación de la membrana celular. Mírenlo acá. Esto es la caveola, que es esto que ustedes están viendo acá. ¿Qué es interesante? Si ustedes ven, igualito que en las células musculares, la membrana sarcolema, el citoplasma sarcoplasma. Si ustedes ven la caveola, es decir, esta estructura, fíjense que no tiene túbulo T, sino caveola, que es una pequeña invaginación, es similar al túbulo T. ¿Por qué? Porque miren que una caveola está rodeada de retículo sarcoplasmático. ¿Qué es lo llamativo? Miren que de las tres estructuras musculares, la que menos tiene retículo sarcoplasmático es el músculo liso. Y miren que solamente tiene retículo acoplados a las caveolas. Por lo tanto, si el retículo es pequeño, quiere decir que es el que menos dependencia tiene de calcio intracelular. Y por ende, depende mucho más de calcio extracelular. ¿Listo? ¿Están perdidos? No. Y ya no me la aprovechamos. ¿Vamos bien?
para las unidades que se puede pues funciona se despolariza. Es como un canal que también está ya porque ahí dentro de las tabletas lo que más hay es canales Eso es suficiente es para la estabilización porque depende más de sí, de hecho, ya